¿Qué es lo que hemos visto en estas semanas? Les decía a ustedes que vimos lo que es la cuarta unidad, que son las sociedades mercantiles, pero las sociedades mercantiles incluyen lo que es las sociedades anónimas comunes, que lo vimos, y las sociedades anónimas específicas, y con ello vimos las leyes conexas. Por favor, no se le olvide que tenemos un laboratorio, espero que lo tenga, esté pendiente de eso. Vamos a tener ese laboratorio y entonces allí van a ser 10 puntos. Ya sabe cuáles son las leyes que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Lo tiene presente? A ver, ¿cuáles son las leyes que vamos a evaluar? La ley del mercado de valores y mercancías. Sí. Y la ley de actividad aseguradora. Muy bien, Marvin, ya tiene un punto usted. Lo felicito, gracias. Hoy, bueno, esas son las leyes que su compañerito le dijo hace un momento. Esas son las que tenemos nosotros para la próxima semana, ¿verdad? O sea, miércoles nos vamos a evaluar. ¿Miércoles cuánto? Miércoles 27. Ese día tenemos ese laboratorio. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Permítame que es este. Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Déjeme ver, déjeme ver. Permítame aquí. Solo voy a dejar que... Deme un momentito. Deme un instante. Ah. Permítame que tengo aquí una cuestión. No se me vaya a asustar. Es que aquí estoy. Oye, no se me vaya a desesperar ahí. No tenga pena, licenciada. Es que no sé qué me dice que no tengo conexión. No sé qué fue lo que le pasó a esto. No sé por qué me resulta diciendo eso. Vamos a ver, vamos a intentar otra vez y si no, pues ni modo. Vamos a hacer a pie la clase. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora sí. Déjenme ver. Me dice si la logra ver, por favor, hoy. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada, ¿se ve? Gracias. Oye, es que me asusté por un ratito. Pero me imagino que porque está lloviendo fuerte fue que
perdí el internet. Es que me decías, no tiene conexión, pero dije yo, ya pagué, dije yo antes de irme a la playa. Bueno, vamos a continuar y le estaba diciendo a que les da risa, pero sí es cierto, ya había pagado, eso es lo que pago primero. Les decía hace un instante que vamos a dar un repaso, porque es necesario para mí que usted por lo menos asimile lo que es la sociedad anónima. Y cuando hablamos de esta sociedad anónima, que ese es el punto del repaso que vamos a tener ya para pasar la próxima semana a lo que es el registro mercantil, porque obviamente este tema es, pues, es una de los temas más importantes que pueda tener el derecho mercantil. Cuando hablamos de sociedad anónima, quiero que lo tenga presente, es una sociedad mercantil capitalista. Eso ya lo vimos, sí, pero ahorita lo vamos a ver así, nos vamos a hacer de largo, en dos partes lo dividimos, pero ya lo que es la sociedad anónima. Está compuesta por socios y accionistas, se identifica con una denominación social con responsabilidad limitada. Ahí le voy dejando los artículos. ¿Por qué hago esto? Para que usted vaya tomando nota y en el examen usted no ande allí perdido pidiendo copia y le van a dar mala copia. No, usted vaya tomando nota, ¿verdad? De los artículos que son. Entonces aquí tenemos ya lo que es el acta notarial, la sociedad anónima. Entonces tenemos, es una sociedad mercantil compuesta por varios socios y accionistas. Cuenta con 3 tipos de capital, ¿verdad? Que son autorizados, suscrito y pagado. Eso lo vamos a ir viendo para que usted, pues, no se pierda. Artículo 86. Ahora sí. Identificación. ¿Cómo la vamos a identificar? Artículo 87. Mire, por eso le dije, tenga a la mano su código de comercio, vaya subrayando, vaya encerrándolo de una vez y tenemos que es la identificación. ¿Cómo se identifica una sociedad anónima? Pues tiene una denominación social, la que libremente, ¿verdad? Se identifica con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse SA, y la denominación podrá obtener el nombre de un socio fundador o los apellidos de 2 o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal. Eso ya lo habíamos visto, pero vaya usted con su ley en mano para que vaya tomando nota. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que debe incluirse la designación del objeto principal. Por ejemplo, bueno, pollo campero no, ¿verdad? Se ponga cajas y bolsas, SA y CB. O Pérez y Pérez, repuestos SA y CB. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que colocar el objeto. Ya le va a poner la denominación Pérez y Pérez, bolsa, cajas y bolsas, para que sepa a qué se va a agregar. ¿Se acuerda que le decía que también se puede dejar de forma general? Porque si usted dice que va a vender carteras o bolsos y maletines, ya no puede vender otra, o accesorios, dejar abierto para que usted diga, bueno, se me venden las bolsas y se me venden las mochilas, pero también la gente me viene a preguntar por loncheras, la gente me viene a preguntar por capas, sombrillas, entonces usted lo puede ir colocando y entonces lo deja abierto. Pero si usted lo deja cerrado, como le dije la vez pasada, entonces ahí ya no puede hacer nada, tiene que hacer, ¿verdad? Un cambio. Entonces mejor lo trabaja en el acta constitutiva y de esa manera va a ser más funcional. Tenemos un órgano de administración, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano de administración que se tiene? Bueno, un administrador único, lo habíamos visto, o varios administradores que pueden ser socios o no ser socios. Estos son electos por la Asamblea General, que quiere decir que si es socio, se lo puede ser, pero puede ser que usted traiga a alguien de afuera y entonces, pero esos van a ser electos en la Asamblea y su nombramiento no puede ser mayor de 3 años. Y van a actuar, ¿verdad? Conjuntamente, pero con el consejo de administración. Y aquí el órgano de administración de la sociedad tendrá a cargo la dirección de los negocios de la misma y el artículo 162. Y también hay otros órganos
que no pueden ejercer cierto tipo de administración, pero no hay que confundirlos. Y entonces estos, pues obviamente somos los que son los más comunes que tenemos, que también están establecidos en la ley, pero aquí el órgano de administración es el que se encarga, ¿verdad? Valga la redundancia, de esa administración. ¿De qué administración? Aquí es donde le digo que se puede confundir en algún momento y por eso para mí era importante hacerle esta aclaración con sus artículos, que otros órganos que pueden ejercer cierto tipo de administración es el órgano de soberanía. El órgano de soberanía ya es la asamblea. Recuerde usted, ¿verdad? Recuerde usted que hay una asamblea, que ese es el órgano principal. Ahí les recuerdo a los que están por allí con su manita levantada, que escuchamos la clase, anotamos y entonces ya después vamos nosotros contestando las preguntas para no perdernos, ¿verdad? Entonces tenemos el órgano de soberanía, esa es la asamblea general, o sea, son todos. Y esta está formada por los accionistas. Pero estos deben de ser, de conformidad al artículo 132, deben ser legalmente convocados y reunidos. Y este órgano es el órgano supremo de la sociedad. Él es el que expresa su santa y gran voluntad. Tiene esa competencia. Entonces, el órgano principal sería el órgano de soberanía, para que usted lo tenga presente. Entonces, le decía hace un momento a los que acaban de ingresar, tome nota y vaya usted de una vez subrayando para evitar perderse. Porque le decía al inicio a sus compañeros que el tema de la sociedad, no vaya a creer que me equivoqué de tema, y que eso ya lo vimos, no. La sociedad anónima es esa institución que ha nacido o surgió en el mundo del derecho, ya sea que se trate de una creación nacional o de una creación extranjera, como las que vimos, esas especiales, como el caso de la sociedad anónima. Entonces, se ha dicho de paso, ha logrado trascender al plano internacional. Por eso tenemos especiales y comunes. Entonces, en la actualidad, pues obviamente la sociedad es una sociedad capitalista. Y el origen de la sociedad anónima, pues se debe situar, fíjese que esta se sitúa, se acuerda que lo vimos en la Edad Media. Y entonces, ¿por qué surge? Surge en la declinación del comercio. Pero una vez superada la crisis mercantil, entonces se da ese intercambio y resurge como un impulso, pero para aquellos que tienen el dinero. ¿Por qué? Porque esta nace de la burguesía comercial. Que es esa clase, en aquel tiempo la burguesía era esa clase pujante, impulsora de reformas sociales y económicas. Entonces la sociedad anónima surge en un campo propicio de desarrollo mercantil. Cuando usted se evalúe en el examen técnico profesional, le van a decir, mire, me puede dar a usted el procedimiento de la inscripción de la sociedad anónima. Hábleme de la sociedad anónima. Es tan extenso que hay examinadores que le dicen, hábleme usted de la sociedad anónima, cómo nació, sus orígenes, sus antecedentes, su capital, sus acciones, sus órganos. Y mire, se va el tiempo solo en la sociedad anónima. Entonces, ¿por qué? Porque el origen de la sociedad anónima está ligado a las compañías que son creadas no me acuerdo en qué siglo, le mentiría, ¿verdad? Y son creadas para el comercio, eso sí lo vimos, de las Indias orientales y occidentales. Entonces, esos descubrimientos hacen que se abra esa ruta, que se abran esos comercios que son favorables para poder dar trabajo, porque si está hablando de una sociedad anónima ya es algo grande, ¿verdad? Ya es algo grande. Entonces, por eso es que vemos que la naturaleza del acto constitutivo de la sociedad anónima es utilizado, ¿verdad?, como capitalista. ¿Por qué? Porque a través de ella se hace un esfuerzo en delimitar quiénes son los socios, quiénes son los accionistas, cuáles son sus derechos, cuál es esa postura, cuáles son esas leyes especiales diferentes que las hemos visto, no las vimos todas, ni las voy a evaluar todas, pero usted ya tiene conocimiento
¿Cuáles son esas leyes que van relativas a la sociedad anónima especiales? ¿Por qué? Porque establecen expresamente, primero que son contratos sociales, porque destaca, porque son constitutivas. Hay una norma, que es el Código Notariado, que establece que aquí, según Kelsen, ¿verdad? Él establecía que hay un contrato tiene dos acepciones. Una, que son declaraciones coincidentes de voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque van a crear una sociedad donde todos están de acuerdo. Y al ponerse ellos de acuerdo, pues definitivamente, ¿qué es lo que sucede? Van a invertir, pero cuando invierten, lo hacen con la salvedad que ganancias y pérdidas van por su cuenta. Entonces, este órgano de soberanía, que es la Asamblea General, esta está formada por todos los accionistas, pero estos son convocados, estos son reunidos, ¿verdad? Por este órgano supremo, y existe un órgano de fiscalización que este va a vigilar, por eso se llama órgano de fiscalización o vigilancia. Esta va a ser fiscalizada por los propios accionistas. Ya veíamos anteriormente que puede ser por uno o varios. Son contadores auditores y se va a establecer en la escritura social, en la escritura constitutiva. Allí se van a establecer las disposiciones según el Código de Comercio. Ahora ahí tenemos el artículo 184 para que usted subraye y lo vaya leyendo, o por lo menos lo tenga subrayado. Cuando hablamos de estas atribuciones, porque también tienen estas atribuciones ellos, mire, las atribuciones dice que como punto 1 va a fiscalizar la administración de la sociedad, los estados contables. No tiene sentido que usted diga, bueno, yo me voy a volver accionista de una empresa. Usted lo va a hacer porque le sobra el dinero. No, lo va a hacer porque simple y sencillamente usted tiene el capital, pero quiere que ese capital crezca, ya no lo quiere tener guardado. Ahora ya no se puede dar el lujo usted de mantener dinero en un banco, lo que usted lo tiene que invertir, ¿verdad? En bienes, en empresas, porque a veces el banco pues resulta, las personas han resultado perdiendo. Entonces, en vez de tenerlo solo, como dicen muy coloquialmente, no se pueden tener los huevos en un solo lugar, hay que ponerlos en diferentes canastos. Entonces, se da entonces usted invierte, pero va a fiscalizar estados contables para ver si realmente se está haciendo correctamente y utilizando el dinero, porque usted es accionista. ¿Cuál otra atribución tiene usted como accionista? Verificar que la contabilidad se lleva de una forma legal. Debe usted estar, ojo, como dice, ¿verdad? Ojo al Cristo, porque usted es responsable de sus acciones. Pero si hay una pérdida, si la empresa se viene hacia abajo, ahí se fue el dinero. Entonces, esa es una de las razones por la que usted tiene que verificar que la contabilidad, mire, se lleve de una forma legal. Hacer arqueos periódicos de cajas y valores. Exigir a los administradores informes sobre el desarrollo. Si usted se da cuenta y se percata que algo no está bien, usted tiene el derecho de elegir, de exigir, ¿verdad? Que le den a usted esos informes. Y si usted, como en mi caso, a mí, yo no podría ser accionista, pero sí podría, primero que no tengo dinero, pero si lo fuera, como no comprendo mucho de números, como no comprendo mucho de contabilidad, como no comprendo de toda esa situación, entonces me tengo que buscar un asesor y decirle, mira, disculpa, verifícame estos informes sobre el desarrollo o sobre las cajas, sobre los valores, sobre los arqueos periódicos que haces, si está bien. Entonces, tengo que tener este asesor para que él me ayude y yo tenga la tranquilidad que esto está en orden. En cualquier momento puede convocar a asambleas cuando ocurran causas de disolución y se presenten asuntos importantes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando son a causas de disolución. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración, como a las asambleas generales de accionistas, y presentar su informe y dictamen sobre los estados financieros.
voy a pasar ahora con el examen. Para ello también hay incompatibilidades. En todo, jóvenes. Hay ventajas, hay desventajas. Creo que no hemos visto nosotros esas desventajas, ¿verdad? Pero sabiendo que es una sociedad anónima y que es la que tiene un capital dividido y está representado por acciones, quiere decir que van a haber más personas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a dar el artículo 86 que constituye que la sociedad anónima es la que tiene dividido y representa el capital por acciones. Donde hay más de una persona, aquí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la sociedad es ese ente societario por el cual dos o más personas convienen mediante su libertad, fíjese, contractual, aportar capital, aportar bienes, aportar servicios, puede ser uno, otro o el otro, pero el objetivo es ejercer una actividad comercial. El objetivo es obtener utilidades. El objetivo es dividir esas entre los mismos accionistas. Entonces, la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que se ha suscrito. Pero así como tiene ese derecho, así como tiene esa ventaja, también tiene las incompatibilidades para formar parte de un órgano de fiscalización. ¿Quién no puede formar parte del órgano de fiscalización? Los que no sean ciudadanos guatemaltecos. ¿Quién más? Los profesionales que estén inhabilitados por el ejercicio de su profesión. ¿Quién más? Los que conforme la ley están habilitados para ser comerciantes. Unos porque están inhabilitados para el ejercicio profesional y los otros están inhabilitados por ser, ¿verdad? Para ser comerciantes. No pueden ser comerciantes y ahí establece la ley quiénes son. Los empleados o funcionarios de la sociedad. Las personas que se encuentran en relación con los administradores o gerentes de la sociedad en los casos que den lugar a la recusación de jueces. Aquí tenemos estos artículos, esto desde la ley del organismo judicial para que usted tome nota. Y la ley del organismo judicial establece, ¿verdad? En el artículo 122 le va a establecer usted, si usted ya lo leyó, lo que son los impedimentos, las excusas y recusaciones. ¿Cuáles son los impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado? Ser parte en el asunto. No puede ser juez y parte, eso se oye comúnmente. Haber sido el juez de alguno de los parientes, del asesor, el abogado o el perito. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o interés en el asunto. Tener el juez parentesco con alguna de las partes, ser el juez superior, pariente del inferior, cuyas providencias pendan de él, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación, ser el juez o socio partícipe en alguna de las partes y haber conocido en otra instancia o en otra casación el mismo asunto. Entonces, vea cuáles son esas incompatibilidades para formar parte del órgano de fiscalización. Esto sí ya lo habíamos visto, ¿verdad? El capital. ¿Qué es el capital? Es la suma de las acciones que son emitidas por la sociedad. ¿Y cuáles son esos tipos de capital? El autorizado, el suscrito y el pagado. Tenemos la excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Recuerda que ya lo vimos? Las sociedades especiales. Estas sí son otra, ¿verdad? Situación. No obstante a ello, pues obviamente, ¿qué es capital? Es para las sociedades especiales y la suma. Entonces tenemos capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. No me vaya a sacar menos de 30 cuando yo le estoy dando el chivo sobre su examen. Y si usted no pone atención, pues ahí ni aunque quisiera ayudarle, no le voy a poder ayudar, ¿verdad? Entonces, le decía, tenemos un capital autoridad, que es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin modificar la escritura. Y entonces esta puede ser total o parcialmente suscrito al momento de constituir la sociedad. Y el suscrito, pues es el capital que cada socio se compromete a pagar. Y el pagado, pues la palabra lo dicho, ¿no? Ahí lo tenemos claramente cuál es el pagado. Pero, ¿qué es una acción? Acción desde el punto de vista mercantil. Estos son los títulos en que se divide el capital social de una sociedad anónima o comandita por acción. ¿Para qué sirve?
para acreditar, para transmitir la calidad de los derechos y las obligaciones de los socios. Mire la importancia que tiene. Por eso es que cuando usted escucha, hay algunos que se escuchan solo decir, ay Dios, qué grande es el procedimiento para una sociedad. Claro, tiene características bien importantes, porque la sociedad cuesta ese procedimiento, se lo tiene que aprender. ¿Por qué? Porque es solemne. Si bien la mayoría de contratos de orden mercantil, a diferencia de los de materia civil, son antiformalistas, el contrato de sociedad, pese a que su naturaleza en cuanto a la materia concierne, es netamente mercantil. No debería tener tantas formalidades. No obstante a ello, el mismo se encuentra, pues, ¿verdad?, en relación a la sociedad anónima. ¿Por qué? Es solemne, se debe formalizar en escritura pública. Y al respecto, con antelación, ya que para ello se han citado la normativa que refiere la característica. O sea, sí es necesario, se tiene que saber. Tenemos otra de las razones es que es bilateral o, en su efecto, plurilateral. No hay un límite alguno al respecto de números que puedan constituir una sociedad anónima. Usted no va a decir, mire, fíjese como en otro, ¿verdad? Son más de 20, no, aquí no. Y por eso es que las acciones son importantes, porque como estos son los títulos en que se divide el capital. Aquí tengo, mire, 10, 10, 10, 10. Yo quiero 3, yo quiero 2, yo quiero 5. Ah, él tiene más. Y ahí se acaban las 10. Y sirve para que acredite usted la calidad que tiene sobre los derechos y las obligaciones de los socios. Artículo 99. Acción también es el valor nominal de una acción. Nominal, ¿verdad? ¿En cuánto está nominado? Todas las acciones de una sociedad serán del mismo valor y conferirán iguales derechos y obligaciones a los propietarios, siendo este el que aparece en la misma, ¿verdad? Entonces, ese es el valor nominal, y el valor contable de una acción es el valor de la acción que depende, esto depende de la situación económica de la sociedad, o el valor de mercado. Entonces, este es el tipo de acción. ¿Y cuáles son los derechos que otorga la acción? Los derechos que otorga la acción, tenemos ahí lo que son las utilidades. ¿Cuáles son las utilidades? En proporción a las acciones que tenga cada accionista. Dependiendo, si usted tiene 10, pues va a tener 10. Si usted tiene 5, 5. Y si tiene 1, pues lo está intentando, ¿verdad? No es que no lo pueda hacer, no, por supuesto, no se lo pueden denegar. Entonces, aquí en el artículo número 105 tenemos lo que son los derechos que otorga la acción, ¿verdad? Derecho de los accionistas. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos: el de participar en el reparto de utilidades, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones y el de votar en las asambleas generales. Aquí en el 105 va a tener usted cuáles son los derechos que otorga la acción a los accionistas. Entonces tenemos utilidades en proporción a las acciones que tenga cada accionista, ya lo leímos. Tiene un derecho preferente de suscripción en la emisión de las nuevas acciones. Antes de revisarle a la calle, dime usted tiene ese derecho preferente porque ya forma parte. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues ya hay un derecho, ¿verdad?, establecido, y el voto en las asambleas generales. Tiene derecho a voto. Otra de las circunstancias importantes es que puede promover judicialmente ante el juez de primera instancia o donde tenga su domicilio, ¿quién? La empresa, ¿verdad? La empresa. La convocatoria tiene que convocar a junta o asamblea general de la sociedad si ha establecido un tiempo, dice en el artículo 38, y no se hubiera dado. Y convocar a la asamblea general de los socios que representan el 25% del mínimo del total de acciones, y con esta va a solicitar por escrito a los administradores en cualquier tiempo de la convocatoria. O sea, usted en cualquier momento lo puede hacer. En cualquier momento de la convocatoria se puede realizar.
Por eso le decía hace un momento, esas características o principios que le puede llamar, ¿verdad? Porque como el contrato de sociedad, para nacer dentro del campo jurídico, no necesita otro contrato. De un secundario, no. Él se perfecciona por él mismo. Y por eso es que le llaman que es un contrato social. ¿Por qué? Porque se da la idea de que todos los miembros de un determinado grupo están de acuerdo por voluntad propia en un instrumento llamado contrato social, en virtud de lo cual admite la existencia de una autoridad de normas morales, de leyes a las que se van a someter. Porque cuando se hace un reglamento, cuando se hace una norma para un lugar, se establece. Y ahí queda palpable. Yo tengo la idea, dice usted, entonces la gente empieza a aportar ideas. Y al aportar ideas, pues entonces va surgiendo, pero el presidente es amigo de fulano y tal, no podemos lograr nada. Y ahí es de cuando la gente decide, por X o Y razón, pues hacer, ¿verdad? Una sociedad para tomar en cuenta eso. Entonces, esas son obviamente los derechos que otorga. Primero el 105 para que usted lo lea. Y luego, pues, obviamente, con este vamos terminando. Lo que sí quiero, por favor, que usted tome nota de los artículos, porque en el examen le van a servir. Entonces, me gustaría que todos se quedaran con esos 10 puntos y si ya en el examen sacan 30, 40, buenísimo. Hay algunos estudiantes que han ganado ahorita le doy la palabra a Hugo Roberto, han ganado su curso con zona. Algo que es bien importante, que aunque usted lo gane con zona, usted lleva 30 más 40, 70, y ya gane, se tiene que hacer el examen final. Bueno, ahora sí, preguntas, comentarios, yo lo escucho. Hugo Roberto, cuénteme. Hugo Roberto, Hola, licenciada, buenas noches. buenas noches. Gracias. Le iba a preguntar, ¿siempre nos va a compartir sus diapositivas, Lixda, para Siempre se la poderlas voy a apuntar? compartir, Hugo Roberto. Fíjese que lo iba a hacer, pero este fin de semana, pero créame que creo que les comenté que mi nietecita estuvo participando y pues ahora, pues como ella es parte de la realeza, así dice ella, ¿verdad? Entonces hubieron muchas actividades, entonces casi que no le puedo decir que obligatoriamente, sino que los niños van a los desfiles, uno tiene que andar ahí, ¿verdad? Y eso es cansado, aquí en Amatitlán eso es cansado, yo creo que en todos los lugares, entonces uno regresa así con estos soles todo asoleado, como que garrobo, con ganas de seguir durmiendo, y entonces eso pues obviamente afectado. Pues no se preocupe, Hugo Roberto, yo le prometo que si no le sube la diapositiva, le pongo los 40 puntos en el parcial, ¿oyó? Muchas gracias, Lix. Entonces mejor si no lo sube, dice usted, ¿verdad? Ya no me van a preguntar. Sí, dígame, Noé. Licenciada, cuando al principio usted decía de que se puede dejar abierta la puerta para cualquier venta, algo así, recuerdo yo que decía, para que los puso el ejemplo de las bolsas, pero que también vende mochilas y que también se vende otro producto. ¿Podría ampliarme un poquito esa explicación? Disculpe. Le decía que se acuerda que en la clase anterior, cuando se trata del objeto, ese es el punto, cuando se trata del objeto, usted tiene que tener claro, en ese punto creo que es el que se refiere, tenemos el concepto, ¿verdad? Y usted lo va a identificar. Pero cuando usted identifica, tiene la obligación, si usted lee el artículo 87 del Código de Comercio, establece, le vamos a leer, dice, mire, la sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima que podrá abreviarse SA. La denominación podrá contener el nombre de un socio, o sea, puede ser el suyo, fundador, los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluir la designación del objeto principal de la sociedad. Entonces yo le ponía, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos diciendo que tenemos que dejar claro que se quede, que se incluya la definición del objeto principal, decía usted, bueno, carteras y bolsas. Si usted le pone en el objeto principal Pérez y Pérez, carteras y bolsas,
SA, usted ya no puede vender algo más, pero si usted lo deja en un término general, pero eso es en la Constitución, entonces allí, si usted ya puede vender otra cosa, puede buscar el objeto, claro, no me va a decir, mire, licenciado, o sea que yo puedo vender carteras y bolsas, tomates y cebollas. No, 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 no. Tiene que ser en relación a lo mismo. Usted se dedica a vender ropa interior de caballero solamente. Ropa interior, le voy a poner así un poco gracioso. Calzoncillos SA. Solo va a poder vender calzoncillos. ¿Y qué tal que le llegan a pedir por trajes de baño? ¿Qué tal que le llegan a pedir pajamas, pantuflas? No, ahí dice calzoncillos. Lo puede hacer, lo tiene que modificar, pero por eso le decía que puede dejarlo así un poco general para que pueda usted dentro de eso, pues no se me están vendiendo los calzoncillos, pero se me están vendiendo los calcetines. Ah, bueno, entonces ahí vamos. No sé si lo confundí más o le aclaré la duda. Hugo. Que me preguntó, No, sí, me dejó claro, licenciada. Ahora, sí, esa misma situación de la denominación también se le puede aplicar de el mismo principio a las otras formas de constitución de sociedades, o no. No, acuérdese que vimos cada una de ellas, ahí establece cómo deben de ir, ahí establece. El código no lo deja perder. Sí, ahí está, gracias. Bueno, otra pregunta. Sí, Vivian. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Disculpe, ¿la sociedad anónima es capitalista o personalista? Es que esa parte no la entiendo. No, mija, ya se lo dije varias veces, no me molesta, pero se lo voy a repetir, es capitalista. ¿Y cómo identifico una personalista? Disculpe. Pues obviamente tenemos las otras, las que hemos visto. ¿Se acuerda que vimos cuando es más importante la persona? Entonces estamos, ¿verdad? Ante una personalista, que son las que nosotros tenemos aquí en el artículo 10. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es el bienestar de la persona. Aquí lo que importa es el bienestar de ella. En cambio, aquí no. Aquí lo que interesa es el capital. ¿Por qué? Porque lo que se necesita, ¿verdad? Lo que se necesita es el dinero. No importa dónde venga, no importa nada. Aquí lo que nosotros queremos es que haya dinero. Lo demás es lo de menos, ¿verdad? Por eso es que la naturaleza jurídica del acto constitutivo de la sociedad anónima establece, ¿verdad? Establece, para ellos la postura es de capitalista. Entonces, no sé si usted no estuvo en las otras clases. Sí, Lick, pero es que a veces mi internet se entrecorta. Sí, porque en las otras, pues obviamente ahí está, cada una explicamos en su momento, ¿verdad? Pero este es capitalista. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, ¿alguien más? Si no, pues yo me quedaría por aquí. Sí, Roberto, dígame. Sí. Creo que solo se le levantó la mano. Bueno, entonces me encienden sus cámaras y voy a tomar las... Licenciada, disculpe una pregunta con respecto a esa del artículo que tiene un asterisco 5, de ahí 101, ¿qué significa? Cuando le aparece el artículo 105, vaya al 105, ¿ya lo leyó? No. Sí, pero es que aparece un 38, asterisco 5. Que lo puede mandar al artículo 38. Y el numeral número 5. Sí, aquí porque estamos hablando del 105. Cuando hablamos del 105, vamos a dar lectura para que me lo comprenda. Mire, pues tenemos derechos de los socios accionistas. Bueno, y luego nos vamos al 38, derechos de los socios. Vaya a ser el 5, ¿qué dice? Adquirir, por el tanto, la parte del capital del consorcio facultado para enajenarla en términos. Entonces, eso lo que le está diciendo es que tiene relación. Entonces, ¿por qué se lo dejo ahí?
para que usted a la hora del examen, por eso se lo estoy dejando así como, mire, lo voy guiando cómo voy a hacer mi examen. Entonces yo le puedo hacer relación de eso y le pido la pregunta. Entonces decir usted, bueno, pero si está en el 105 y aquí no dice eso, entonces me voy al 38. Y ahí puede Ya. encontrar usted la respuesta. Por Gracias, eso es que licenciada. se lo voy Muy amable. dejando así para que ustedes, mínimo, mis amores, subrayen el... Si no paso, si no, imagínense que no mando las diapositivas, ay Dios, Lee, ahora cómo contestamos, usted va subrayando sus artículos. Gracias, Entonces, licenciada, muy amable. ¿por qué le estoy dando énfasis a la sociedad anónima? Obviamente usted tiene que comprender que yo le voy a dar más énfasis al examen sobre ello. ¿Capich?